noches, ingeniero. Mi nombre es Jorge Adrián Avilés López y vamos a empezar con el segundo ejercicio. Este ejercicio es de la potencia y la energía en los circuitos eléctricos. Bueno, vamos a empezar. Acomodo bien la cámara. Yo elegí el ejercicio 25.43 de la parte final de ejercicios. Y aunque parece un poco, bueno, aunque el ejercicio parece un poco fácil, si se logra explicar bien, se va a lograr entender mejor de qué trata o de qué es la potencia eléctrica. Ya bueno, el ejercicio dice lo siguiente. La especificación de la potencia de una bombilla eléctrica es la potencia que disipa cuando conecta a través de una diferencia de potencial de 120 voltios. Pregunta, ¿cuál es la resistencia de, inciso A, una bombilla de 100 watts, inciso B, una bombilla de 60 watts, inciso C, una corriente, ¿cuánta corriente pasa por cada tipo de bombilla en su uso normal? Bueno, ya, vamos a empezar a explicar. Por lo que entendemos, o sea, cuando dice la cantidad de... ¿Dónde está? Ahí está. Cuando decimos, o sea, la potencia que disipa, podríamos decir la energía que disipa también. Porque como hemos visto en la exposición, como ya le expliqué antes, cuando las cargas se mueven de un lugar a otro dentro de una región, la energía cinética no es la que va a aumentar, sino la energía que va a aumentar va a ser la energía térmica. O sea, esta energía térmica es lo más importante para entender, o sea, por qué un foco se enciende, por qué los focos se encienden. En un pequeño alambre, ponemos este pedazo de aquí, haciéndolo más grande sería esto. Mientras más energía eléctrica fluye a través de este alambre, mayor energía térmica se va a acumular dentro de este. Por lo tanto, su calor va a ser tan intenso que va a empezar a emitir luz en cierto punto. Ya. Ahora, como sabemos, la potencia es la cantidad de energía que se extrae o que se entrega a un circuito eléctrico. En este caso, estamos entregando energía a un foco. La potencia también sabemos que se mide en watts. La potencia, sus unidades, son los watts. Y ahora, ¿qué vamos a entender de esto? Resolvamos primero, antes de explicar más cosas, voy a resolver los ejercicios. Inciso A, ¿cuál es la resistencia de una bombilla de 100 watts? Nos dan la potencia, que es de 100 watts. Es igual a 100 watts. La diferencia de potencial también nos da para esta bombilla, más o menos, que va a ser igual a 120 voltios. Y nos piden calcular la resistencia. Bueno, para calcular la resistencia vamos a utilizar la ecuación de la potencia primeramente. La potencia es igual a el diferencial de potencial de A a B por la corriente eléctrica. Pero si queremos expresar esto en términos de la corriente de la resistencia, utilizamos la ecuación del diferencial de potencial, que es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Esto reemplazándolo ahí, tenemos que la potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Y esto, bueno, si lo reemplazamos, si multiplicamos por un R dividido entre R, bueno, esto sería igual a 1. La cámara la vamos a bajar un poquito más abajo, listo. Si lo multiplicamos por esta cantidad, vamos a tener R al cuadrado por I al cuadrado dividido entre R. Y este R por I, ¿a cuánto es igual? Como sabemos,
es igual a la diferencia de potencial de A a B. Entonces, potencia es igual a la diferencia de potencial de A a B al cuadrado dividido entre la resistencia. Ahora, en esta ecuación ya tenemos dos de los valores, que es la potencia y la diferencia de potencial. Y lo único que nos faltaría calcular es la resistencia. Despejamos y nos queda que la resistencia va a ser igual a diferencial de potencial de 120 al cuadrado dividido entre la potencia, que es 100 watts. Y me sale 144 ohms. Por lo visto es una resistencia grande. Ya, ahora vamos a pasar al segundo, que nos pide calcular cuál es la resistencia para una bombilla de 60 ohms. Ya para esto ya tenemos el primero de todo, la potencia es 60 watts. Ya tenemos el voltaje, que aquí es de 120. Para calcular la resistencia podemos usar directamente la ecuación que ya despejamos aquí, que es la potencia va a ser igual a la resistencia al cuadrado por la corriente al cuadrado dividido entre R. Eso es igual a al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Esta ecuación la utilizamos, B a B, entre R. Tenemos la potencia, tenemos el voltaje y solo nos quedaría despejar la resistencia número 2, que esto va a ser igual a 60 al cuadrado dividido entre 100, que eso es igual a 36 ohms. Ahora ya tenemos las resistencias y el inciso C nos pide calcular cuánta corriente pasa por cada tipo de bombilla en su estado normal. Para ello podemos utilizar la ecuación del diferencial de potencial, que es diferencial de potencial igual a R por la corriente eléctrica, y solo despejamos la corriente eléctrica. Para el primer caso, corriente eléctrica 1 va a ser igual a 120 entre la resistencia, que es 144. Y para la corriente 2 va a ser 120 entre creo que me acabo de equivocar en algo. Perdón. Primero que nada, esto es potencia. La potencia vale 60 watts y la diferencia de potencia vale 120. Equivocado. 60 al cuadrado dividido entre 120. Eso va a ser igual a 30. El corrector está aquí. Y por si acaso vamos a verificar el otro más. 120 al cuadrado dividido entre 100. Está bien, 144 ya. Ahí está. Sigamos ahí. Con la corriente 2, ¿ya? Es igual a 120 entre la resistencia, que es 30 ohms. La corriente 1 va a ser igual a 120 dividido entre 144. Esto va a ser igual a 0.83 cargas coulombs por segundo, o en otras palabras, amperes. Y 120 entre 30 va a ser igual a 4. Ahora, con estos datos vamos a explicar, ya tenemos todos los resultados. Ahora vamos a explicar más claramente. Por lo que, bueno, yo me dio a entender el libro, por lo que también veo, para una potencia de 100 watts, la luminosidad, o sea, el brillo del foco va a ser mucho mayor que para una potencia de 60 watts. ¿Por qué se debe esto? Debido a que tiene una resistencia mayor
y las cargas se les va a hacer más difícil, o sea, más difícil atravesar este espacio pequeño. Por lo tanto, o sea, va a ser más difícil, por lo tanto van a tener más energía térmica y va a calentar más este pedazo del conductor. Mientras para una potencia de 60 watts, la resistencia va a ser mucho menor y bueno, va a haber menos flujo de carga que va a atravesar este espacio. Por lo tanto, no va a iluminar tanto. Oh, guay, no. Bueno, eso es lo que yo logro entender. Que a mayor potencia, mayor resistividad, va a haber mayor luminosidad del foco. El foco va a ser más brillante. Mientras menor potencia, menor resistencia, el foco va a ser menos brillante. Bueno, eso es lo que yo quería explicar. Ya terminé el ejercicio número 2. Las respuestas ya están bien verificadas. Y pasemos a la última exposición del día. Hasta el siguiente video.